Jodestov, queridos Javerim, que tengamos un mes de salud, un mes de recuperación de los enfermos. El mes de Kislev, que empieza en estos instantes en Israel, es recordado por los milagros, quizás para recordarnos que lo que necesitamos es nuevamente que se produzca lo ineludible para salir de la enfermedad, sea por vacuna, que hoy volvieron a hacer varios anuncios de distintas vacunas que parece que van a funcionar, sea por tratamientos médicos exitosos, sea por una conducta más responsable que no se base en milagros, pero que sin duda hace milagros. O el milagro es no basarse en milagros. Bueno, miren, Javerim, hubo entre vosotros quienes ahora me pidieron que apure el tratamiento del tema central, y espero cumplir eso, pero antes quiero hacer algunas reflexiones metodológicas sobre la didáctica que estamos usando en nuestras reuniones, porque nos va a dar un panorama que va a permitirnos entender el tema en su totalidad. Miren ustedes, si seguimos la actitud del Raf Jonathan Sachs, Zichrono Libraja, que acaba de fallecer, que dijo que muchos comentaristas tradicionales miran a la Torá con un microscopio, es decir, buscan el detalle, buscan la fragmentación del texto aislándolo del resto, incluso buscan la explicación de cada letra y de cada una de las notaciones musicales de los Tamei Amikra. Nosotros estamos intentando mirarlo a través de un telescopio, es decir, tratar de ver el panorama general y su lugar en la constelación de conceptos que hacen del judaísmo una imagen tan convincente del universo y nuestro lugar por separado dentro de ese universo que la Torá nos presenta. Para que me entiendan mejor, cuando un laboratorista está todos los días mirando por el microscopio, si se levantara y pusiese sus ojos en un telescopio, no vería nada, tratando de enfocar el mismo objeto, ¿verdad? Y no entendería nada. Por ello, no nos debemos preocupar si de pronto nos mareamos con estos temas cuando pasamos del micro al macro y del macro al micro. Pero más nos marearíamos si viéramos la Torá como se hace desde un satélite que fotografía el globo desde las alturas. Lo hemos visto varias veces ya, por suerte, a través de lo que se hace trabajando Google, ¿verdad? Donde lo más grande, como el Everest, parece menos que una hormiga, y a medida que nos acercamos, tenemos que bajar la velocidad porque si no nos vamos a estrellar. Lo mismo pasa con el texto de la Torá. Si nosotros nos alejamos tanto hasta no poder percibir prácticamente el texto y luego queremos bajar de golpe, tenemos que bajar la velocidad porque si no nos vamos a estrellar. Lo que ayer era pequeño, casi invisible, hoy ocupa todo el lugar, pero nada ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros. Los que cambiamos somos nosotros cuando tomamos otra lente para estudiar, cuando nosotros apuntamos hasta el objetivo, pero el objeto está allí, no ha cambiado pese a que nosotros lo podamos ver de manera multifacética. Hace apenas unos días le escribí a un amigo sobre el concepto de Shivim Panim en la Torah, es decir, que la Torah tiene 70, es una manera de decir, formas de interpretación, porque probablemente cada versículo tenga no 700, no 70, no 700, no 70.000, sino muchísimas más maneras de poder verse. Son sistemas de llegarnos a la Torá y a sus temas. Voy a tomar algunos conceptos, tomando ejemplos de interpretaciones de Jajamim, que sin embargo no forman parte del concepto clásico de Jajamim, valga el juego. Muy privado. Pero estos Jajamim, que no son lo que se llama Hazal, nos hablan a nosotros basándose en lo mismo de lo que nosotros nos basamos. Y veremos cuánto se aproximan a lo que nosotros aprendimos, aunque usen otras palabras. El primer ejemplo es el filósofo judío lituano, que recién en los últimos años empieza a ser conocido, que vivió en Francia, y me refiero obviamente, como ustedes ya adivinaron, a Emmanuel Levinas. Lo que ha sido realmente olvidado en Occidente, dice Levinas, es el estar ahí, es la ética, es la respuesta al y del otro.
es la respuesta, repito, al y del otro, es decir, la santidad. Levinas entiende por santidad la preocupación por el otro, una preocupación que es más importante que uno mismo. Para Levinas, la ética es la ruptura de la categoría, es el desempalabramiento del yo y del mundo, es la imposibilidad de la comprensión, es el vértigo del sentido, es la respuesta adecuada, pero que nunca lo es del todo, porque no puede haber una respuesta adecuada del todo. Eso lo digo yo. Y Levinas suele citar, paradójicamente, y por eso lo traigo, a nuestro querido Bereshit, capítulo 4, en los Psukim 9-10, para mostrar precisamente la oposición entre la ética y la ontología. Hashem le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde, todos sabemos la respuesta, ¿verdad? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Para Levinas, la respuesta de Caín es sincera, pero le falta ética. Es pura ontología, es decir, es una verdad. Yo soy yo y tú eres tú. Somos seres ontológicamente separados. Y es verdad, pero esa verdad no es ética. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer con verdades que no son éticas, desde el punto de vista judío, es rechazarlo. Y cuando la Torá nos trae ese diálogo y la respuesta de Caín, pues evidentemente lo hace exclusivamente para que podamos entender que no podemos contestar, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Porque la respuesta es sí, Ashomer Aji Anoji. Yo soy el que debe cuidar de mi hermano en el sentido más amplio del término. Yo puedo enlazar esta cita de Bereshit con unos versos de Paul Celan que se llamaba en realidad, poca gente lo sabe, Pesach Hanschel, pero que es conocido sin embargo como Paul Celan y es considerado el poeta alemán de origen judío rumano y habla alemana, considerado por la crítica internacional como el más grande lírico en alemán de la segunda posguerra. Alguna vez en otro contexto, también entre nosotros hemos leído alguna poesía de Paul Celan cuando tratamos Yom HaShoah. Paul Celan, que Levinas sitúa al inicio del capítulo titulado La substitución en, de otro modo que ser o más allá de la esencia, plantea una frase que es la siguiente: yo soy tú cuando yo soy yo. Repito, yo soy tú cuando soy yo. Para quienes pueden imaginar el hibrid abierto y poético, vamos a encontrar el de Aftal Reaja Camoja, Camoja, porque si no estoy yo ahí, no puedo tener nada que ver con el otro. Pero por otro lado, si solamente soy yo, si solamente formo parte del hiperindividualismo molecular que exhorta a propuestas tan narcisistas y centrípetas como enamorarnos de nuestro yo, o peor todavía, casarnos con nosotros mismos para mostrar públicamente nuestros sentimientos de amor a nuestra subjetividad, el pensar no folclorizado entraña el estupor de advertir, mis queridos amigos, que dentro de nosotros no hay nada purgado de otredad, porque somos un biógrafo nudo gordiano en el que la figura múltiple y heterogénea del otro conforma el denso ensamblaje también de nosotros. Vaya, yo sé que estos son conceptos muy difíciles de aprehender para quien no ha estudiado a estos poetas y filósofos, y también para quien no tiene un español del modelo de la filosofía. Pero nos están diciendo algo muy, pero muy simple que nosotros tantas veces aceptamos. Y voy a ir un poco más allá, trayendo a otro hermano nuestro, a otro jajam que no forma parte de los jajamim, que dice que algo más que vamos a ver en Bereshit, y me refiero ahora a Robert Alter, se define como una escena tipográfica. Escena tipográfica. ¿Qué es una escena tipográfica? Es un drama representado varias veces con variaciones.
Por ejemplo, cuando nosotros imprimimos, y ahora me refiero a ti, mi querido Shelomó Jorge, cuando tú sacas Perashat Shavua todas las semanas, bueno, hay una sola matriz, pero que se repite y una y otra vez para que cada uno pueda, cada vez que lo imprime, tener su propia escena tipográfica a partir de una sola. ¿Y qué pasa con la Torá? Y la Torá tiene ciertas escenas tipográficas, y les voy a dar un ejemplo, y ustedes rápidamente me van a entender a qué me refiero, o en realidad a qué se refería Robert Alter cuando yo trato de traducirlo ahora. El primer ejemplo es, escúchenme muy bien, joven conoce chica en pozo o fuente de agua. Repito, hablo como un indio en las aventuras de Calunga, que escuchaba yo cuando era niño en la radio. Joven conoce chica en pozo o fuente de agua. ¿Cuántas veces aparece esta fórmula tipográfica, joven conoce chica en pozo o fuente de agua? Aparece nada más y nada menos que 3 veces en la Torá. La primera vez entre el sirviente de Abraham y Rivka, que nosotros pensamos que es Eliezer. La segunda vez entre Jacob y Rachel. Y la tercera vez entre Moshe y las hijas de Yitro. En las 3 oportunidades aparece la escena tipográfica. Joven conoce chica en pozo o fuente de agua. Y entonces, ¿para qué nos trae la Torá esto? ¿Qué es lo que nos quiere traer cuando nos presenta una escena tipográfica una y otra vez como esta que aparece 3 veces? Aquí quizás el entorno probablemente no sea significativo. Es decir, los pozos en sí mismos son solamente el lugar donde se encontraban los extraños en aquellos días, tal cual como los dispensadores de agua en las oficinas de empresa de alta tecnología de Ranana, Madrid, Nueva York, donde ustedes quieran, antes del tiempo del corona, era el lugar donde la gente se reunía a tomar los vasos descartables que ahora decimos que no hay que usar para tomar agua, y ahí se encontraban, era el lugar de encuentro donde el pozo, fuente de agua. Entonces, cuando aparece la escena tipográfica, joven conoce chica en pozo o fuente de agua, ¿qué nos quiere decir la Torá al traerlo 3 veces? Lo que tenemos que prestar atención en estos 3 episodios son las variantes, las variaciones, porque en las variaciones se encierra la lección que la Torá nos desea dar. En el primer caso, cuando joven conoce chica en pozo o fuente de agua, nos enseña una enorme cantidad de cosas acerca de una niña llamada Rivka. Si Rivka no hubiera aparecido, la escena tipográfica que se repite no debió haber aparecido allí. En el segundo caso, aparece nada más y nada menos que Jacob. Y en el tercero aparece Moshe. Y entonces, la misma escena tipográfica permite, cuando se coloca en distintos lugares, a que aprendamos que detrás de la escena hay algo que nosotros tenemos que aprender. Y si ustedes en estos momentos tuviesen un lápiz y un papel, cosa que todavía se puede usar, descubrirían que en Rivka, en el momento de ese encuentro, joven conoce chica en pozo o fuente de agua, podrían escribir toda una página o todo un cuaderno completo sobre lo que es Rivka y lo que nosotros debemos aprender de esa niña. En el segundo caso aparece un joven, que es Jacob, y de Jacob ahí tenemos para aprender otra cantidad de cosas que nos tienen que servir para nuestra vida. Por eso es necesario que la escena tipográfica aparezca, pero es solamente el margen de lo que nos quiere dar. En el tercer caso, Javerim, Moshe y la justicia, cuando de pronto se encuentra, ustedes lo conocen, no quiero perder el tiempo en el detalle, aparece ahí con las hijas de Yitro, nada más y nada menos. ¿Y qué aprendemos de Moshe ahí? También podemos aprender de quién va a ser el gran Moshe, algo que aparece en la tercera escena tipográfica de la Torá. En otras palabras,
Cuando la Torá nos trae escenas o escenarios parecidos, o el mismo escenario, no lo trae para que nos aprendamos el escenario de memoria, sino fundamentalmente para que aprendamos que en la acción que sucede en esa escena tipográfica tenemos aprendizajes diferenciados sobre tres personalidades que van a marcar nuestra personalidad si es que nos detenemos perfectamente para verlos. Y esto es muy importante, porque la forma en que las personas se comportan con un extraño en un pozo de agua es una prueba de carácter. Cada uno de vosotros, por lo tanto, puede preparar una lista muy larga que no necesariamente, fíjense qué lindo, va a coincidir con la lista del que está junto a vosotros en el Zoom. Si tuviéramos tiempo, si no fuera el tiempo el tirano, podríamos hacer el ejercicio, los podría separar en salas, que ustedes conocen esta técnica que el Zoom permite, y que lo dialoguen y preparen esas listas, pero ese no es nuestro tema. Por lo tanto, se los doy como tarea para el hogar, que no voy a tomar examen sobre eso. En algunos casos, sin embargo, una escena tipográfica parece indicar un tema recurrente. Y este es el caso que nosotros estamos viendo, el de las peleas de la familia. Es lo que estamos tratando de ver. Y vamos a hacer otro ejercicio para que ustedes puedan entender hasta dónde va. Redondeo el tema de la escena tipográfica. La escena tipográfica es el escenario donde sirve el marco o para aprender cosas totalmente diferenciadas a través de la conducta del ser humano, o para aprender que el drama se presenta en cada una de esas repeticiones aparentes, que no son repeticiones, cada vez que en nuestra propia familia se produce algún conflicto, tal cual como el conflicto primero del cual todavía no salimos, que puede llevar a la muerte de una persona. Y no de una persona cualquiera, sino de un hermano. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio que no tiene que ver con la escenografía tipográfica, sino a pensar de manera no convencional el uso que nosotros hacemos de los nombres de Dios. Elohim y Hashem, tenemos una cantidad de explicaciones por qué aparece Elohim en Bereishit en la primera parte y luego aparece Hashem. Por lo tanto, no voy a detenerme a explicar lo que ustedes ya conocen, pero sí voy a tratar de usar este paradigma para complementar lo que nosotros venimos estudiando. Dije que vamos a ver el tema en forma no convencional porque daremos una explicación diferente a la conocida y la que traen la mayoría de los estudiosos, y vamos a ver, de hacer una prueba a ver si funciona en nuestra propia lectura. Cuando aparece la palabra Elohim, es Dios que encontramos en la naturaleza. Cuando aparece Yud-Kei Vav-Kei, Hashem, es Dios cuando lo encontramos en las relaciones personales. Sobre todo, en este modo de relacionar especialmente humano que llamamos el habla, la comunicación verbal, la conversación, el diálogo, las palabras. Elohim es el aspecto de Dios que se encuentra en la creación. No solamente es el Dios de la justicia, como dicen nuestros sabios, sino que tiene que ver con la creación, porque aparece ahí en el principio, y Hashem empieza a aparecer porque es el aspecto de nuestro Dios, tal cual como se revela a nosotros, al pueblo de Israel. Y entonces, hasta aquí, ¿qué podemos aprender de este juego que estoy haciendo con ustedes? Que hay una tensión, no atención, sino tensión dentro de la Yahadut, dentro del judaísmo. Hay una tensión entre lo universal y lo particular. Es decir, que la Torá nos trae a nosotros, y no solamente la Torá, un ejemplo muy concreto de un contraste de lo que tiene que ver lo universal y lo que tiene que ver lo particular. Hay una tensión muy, pero muy fuerte que aparece, si se quiere, dentro de nuestras propias lecturas, porque toda la parte narrativa que nosotros estamos viendo
Si bien es un mensaje en la particularidad nuestra como judíos, tiene que ver con un mensaje universal que es válido para los hijos de Noah y es válido para todo ser humano, sea judío o no sea judío. Miren ustedes, Javerín, Dios, tal como lo encontramos en la creación, es universal. Dios, tal como lo escuchamos en la revelación a partir y todavía antes de Sinai, es particular, es de los Yehudim y para nosotros los Yehudim. Somos quienes recibimos ese mensaje en el oído, en la intimidad, en la relación muy cercana. Y esto lo podemos ver claramente cuando empezamos a desarrollar la narrativa de Bereshit. Claro que cuando nosotros leemos el texto en traducciones se pierde ese lujo de poder ver las diferencias, porque de pronto el término Elohim y el término Hashem probablemente en las traducciones que vamos a usar se va a traducir de la misma manera y entonces no vamos a poder distinguirlos. Por lo tanto, quien no va a ver las sutilezas de esa diferencia se pierde la riqueza. Bereshit Haverim comienza con personajes y eventos cuyo significado es que son arquetipos universales. Adán y Javá son universales. Caín y Hebel son universales. No son Yehudim. Noah y el diluvio son universales. Los que construyeron, los constructores de Babel son universales. Estas historias nos hablan de la condición humana como tal, nos hablan de obediencia y rebelión, de fe y fratricidio, de arrogancia y némesis, némesis en el sentido de justo castigo y no como castigo de Dios. Nos hablan de tecnología y violencia, del orden que Dios hace y el caos que los humanos creamos. No es sino hasta el capítulo 12 de Bereshit que la Torá se dirige a lo particular, a partir de ese momento, a una familia, a la intimidad de la familia de Abraham y Sara, que es mi familia, que es nuestra familia, y el pacto que Dios establece con ellos y con sus descendientes. Esa dualidad y su secuencia de lo universal a lo particular no es un tema marginal del judaísmo, sino casi podríamos llamarlo estructura básica. Es la gramática profunda de nuestra mente judía. Para que me entiendan mejor y no le tengan miedo a ver a esa dualidad entre lo universal y lo particular, voy a traer otros ejemplos que ilustran este punto. El primer ejemplo que todos ustedes conocen es el Birkat Hamazon, la oración de gracias después de las comidas. Y miren ustedes que hay una brajá, la primera, permítanme leerlo en la traducción que tengo junto a mí. Bendito seas, Dios nuestro, Rey del universo, que sustentas al mundo con amor, gracia y misericordia. Él es, en efecto, quien provee de pan a toda criatura. Gracias a su bondad, no nos falta nutrición. Y esperamos que también así sea en adelante. Esta es una traducción muy buena, muy poética y muy libre. Eterna es su merced y majestuoso es su poder. Bendito seas, Dios nuestro, que a todos sustentas. Azán et akol. A todos, no dice aquí que sustenta a los judíos. Pero inmediatamente después, es decir, estamos diciendo Birkat Hamazon agradeciendo al Dios del universo, Melech Haolam. Y enseguida nosotros leemos Nodelejá. Y en Nodelejá decimos, te damos gracias, Dios nuestro, por la buena tierra, tan ubérrima y amena que has dado a nuestros antepasados por heredad perpetua, y te añadimos expresiones de gratitud por habernos liberado de Egipto. ¿A quién liberó Dios de Egipto? ¿A la humanidad? No, no, no. Nos liberó a nosotros, nos sacó de la casa de servidumbre. Y también agradecemos por el pacto que sellamos en nuestra propia carne. Es decir, Javerim, si nosotros tenemos miedo de ver esa división entre lo universal y lo particular, vamos a darnos cuenta que no solamente podemos verla
Cuando nos alejamos un poquito del texto de los psukim y de las palabras y lo vemos con un enfoque un poco más lejano en la lectura de nuestra Torá, sino también que lo vemos reproducido porque nuestros jajamim, aquellos que redactaron el Birkat Hamazon, entendieron eso y entendieron que la primera verajá de Birkat Hamazon, sea en el texto de Sefaradim o sea en el texto de Ashkenazim, porque las variables son muy pequeñas, pero el espíritu es el mismo, hace referencia al Dios del universo. Y inmediatamente después nosotros hacemos referencia a nuestro Dios particular. Hablamos de Dios que alimenta con gracia al mundo entero, que da alimento a todas las criaturas, que alimenta y sostiene a todos. Y la segunda brajá está saturada de singularidad, porque habla de las cosas específicas, como pudimos ver, que tienen que ver con la Yadut, con el judaísmo y con el pueblo judío, la tierra, Israel, que nos ha dado como herencia, la historia de nuestros antepasados, por habernos sacado de la tierra de Mitzrayim y librado de la casa de servidumbre, el pacto, el brit, que ha sellado en nuestra carne. Y tu Torah, sigue diciendo no de leja, que nos has enseñado, estos valores no son universales, son los que diferencian a los judíos y al judaísmo de otras familias, de otras tribus, de otras naciones. El segundo ejemplo, y cuando termine el segundo ejemplo vamos a detenernos para que ustedes puedan digerir un poco toda esta información que es muy abstracta, por lo tanto no es tan fácilmente digerible. Vamos a tomar el segundo ejemplo, como les decía, son de las brajot que decimos antes del Shema, tanto en la mañana como en la noche. En ambos casos, la primera bendición es universal. Nosotros decimos, Lakel Baruch Neimot Itenu, habla de la naturaleza y el cosmos, de la luz y la oscuridad, del ciclo del tiempo a medida que pasa del día a la noche o de la noche al día. No aparece nada sobre los judíos, no aparece nada sobre el judaísmo, no aparece nada sobre Israel, ni aparece sobre el pacto que nosotros tenemos con Dios. Al bendito Dios entonan pues himnos, al Rey viviente y eterno elevan sus salmodias y hacen oír sus alabanzas, ya que solo Él es ejecutor de maravillas que de continuo se renuevan. Él libra batallas, inspira virtud, es su bondad, en su bondad renueva, continuar día a día la obra de la creación. Pero la segunda bendición, la segunda braja antes del Shema, sin embargo, tiene que ver con la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel. En una poesía exquisita, habla del amor de Dios por este pueblo y de la expresión de este amor en la Torá que nos has dado. Aquí la oración se eleva a alturas a la vez poéticas y apasionadas. Es el lenguaje supremo del yo y el tú. Con abundante amor nos has amado, Hashem, Dios nuestro. Con inmensa compasión nos has tratado, nuestro gobernante, por el bien de nuestros antepasados que confiaron en ti, y a quienes, por tanto, enseñaste las leyes de la vida. Ten misericordia de nosotros y enséñanos también a nosotros, Padre nuestro, Padre misericordioso, ten piedad de nosotros, inculcando en nuestros corazones la voluntad de comprender y dilucidar, de escuchar, aprender y enseñar, observar y cumplir con amor todas las palabras de la enseñanza de tu Torá. Ilumina nuestros ojos con tu Torá, une nuestros corazones a tus mandamientos y unifica nuestros corazones para amar y reverenciar tu nombre. Entonces, nunca sentiremos vergüenza, nunca nos avergonzaremos y nunca tropezaremos, porque hemos confiado en ti, grande, santo y temible, y en tu nombre. Que nos regocijemos exultantes en tu liberación. Reúnenos en paz desde los cuatro confines de la tierra y condúcenos a nuestra tierra. Oh Dios, que obras maravillas nos has elegido de entre todos los pueblos y lenguas y nos has acercado a tu gran nombre en verdad para que podamos reconocerte y proclamar tu unidad con el amor. Y terminamos con la braja, bendito eres tú, Hashem, que escoges a tu pueblo Israel con amor. La dualidad, esta que estamos hablando, tiene expresión teológica legal en la forma de dos pactos. El pacto que hizo Hashem con Noah y toda la humanidad a través del diluvio,
y el pacto segundo que hizo con Abraham y sus descendientes, dada después en una articulación detallada para los que salieron de Egipto en el monte Sinaí y durante los años que estuvieron en el desierto. Por un lado está el pacto de Noaj con sus 7 mandamientos: no asesinar, no robar, no cometer adulterio, no blasfemar, no adorar ídolos, no practicar crueldad innecesaria contra los animales, junto con un mandato positivo para establecer un sistema de justicia. Estos son los requisitos mínimos y básicos de la humanidad como tal, los cimientos de cualquier sociedad estable y moralmente aceptable, que si después del diluvio no se hubiera desviado, dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir como material de pensamiento, quizás no hubiera sido necesario una revelación particular para el pueblo que después va a ser el pueblo judío, pero que en un principio era solamente la familia de Abraham. No sé si se le revelaron antes o después que sus hijos se confabulen para humillarlo y para matarlo simbólicamente. Me estoy refiriendo a Noaj. Pero es evidente que Noaj había dialogado con Dios. Lo dice la Torá. Al igual que Adán y que Javá y que Caín y que Ebel, pero no habían llegado porque no tenían la capacidad, o vaya a saber por qué, a lo mejor cada uno de ustedes va a llegar a una conclusión, de merecer la Torá. Abraham mereció esa revelación por la bondad previa de sus antepasados, o porque sin normas más amplias que las dadas a Noé, no se hubiera podido seguir viviendo. Por un instante, para pensar la singularidad, es necesario pensar el nombre propio. Voy a detenerme aquí porque si no nos vamos a enreverar demasiado y prefiero que ustedes puedan participar ahora antes de que le demos otra vez una acelerada a lo que estamos viendo. Por lo tanto, mis queridos Javerim, me pongo a vuestra disposición. Bacalla, Javerim, si hay preguntas, comentarios. Sí, Jorge. Abre ahí. ¿Qué tal, Shalom? Muchas gracias porque fui receptivo de lo que dijimos y de lo que me explicaste la semana pasada. Acá están los libros que lo estamos estudiando. Hago caso, me interpretás, hago preguntas feas, pero hago caso. No, pero hay una cosa que sí es cierta. Bueno, lo que te quería decir, lo voy a decir en otras palabras, a lo mejor el idioma que nosotros estamos acostumbrados a leer en los comentaristas habituales, que son los que yo realmente también uso en las explicaciones, tienen otra manera de tomar y de ver de las tantas maneras que hay en la Torá. Te voy a decir algo muy lindo. Los comentarios de la Perashá, menos el de esta semana que hubo un desencuentro, ¿no es cierto? Está saliendo más temprano la revista, son todos escritos por chicos de 13 años, chicos de yeshivá de 13 años, 13, 14 años, para darle también que ellos, y no le permitimos copiar de ningún lado, tienen que escribir lo que ellos piensan. Y esta es, supongo yo, la grandeza de la Torá, que no es un texto fijo, muerto, inamovible. Es como un yunque que sale en chispa por todos lados. Ya, Fe. Gracias. ¿Tienes una pregunta? Bacalla, Javerim, ¿preguntas o comentarios? Galia, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta búsqueda de Hashem, de encontrar al hombre indicado, ¿no? Comenzando por Adán, Noaj, la clave y encontrarlo en Abraham, al menos en la manera clásica que uno estudia, creo que la clave está en el Hineni, en los 3 Hineni que hace Abraham, dato que no encuentra Shem en la boca de Adán
ni en la boca de Noah. ¿Puede ser algo así? ¿Se puede pensarlo así también? Se puede a lo mejor una manera muy, muy sencilla de mi parte, pero bueno, me surge no, esto. Hineni es una palabra que amerita largas horas de estudio y análisis, que no solamente aparece en la Torá en ese marco en el cual tú estás marcando, sí. sino que también aparece, los poetas nuestros lo tomaron en una tefilá que dicen Ashkenazim en Rosh Hashanah Yom Kippur, antes de Musaf, que dice Hineni animi más, aquí estoy yo, pobre de acciones buenas, pero igual me presento delante tuyo, Dios, para pedir por mí y para pedir por tu pueblo. La elección nunca se hace unilateralmente, es decir, hay una elección doble y no hay ninguna duda de que Abraham fue elegido porque él eligió, mientras que en el caso anterior, Adán estaba ahí, no había opción de otra elección. En el caso de Noah y su mujer, sobre la cual vamos a hablar, ya veo que hoy tampoco vamos a hablar sobre ella, quizás sí, y sus hijos, era porque ellos eran los mejorcitos de una generación que se había corrompido en su totalidad. No porque eran buenos, no porque eran santos, no porque tuvieron revelación, sino porque dentro de lo malo que había en ese momento, se comportaron lo mejor posible, que era en definitiva lo que después iba a pasar con Lot en Sodom y Amorá, en Sodoma y Gomorra. Es decir, no que Lot fuese un santo ni un puro, sino que dentro de esa ciudad, independientemente de su parentesco con Abraham, que quizás de alguna forma adoptado por Abraham, le sirvió para aprender algunas buenas acciones, pero no todas las buenas acciones que uno hubiera podido esperar, sino porque era lo mejorcito que había en ese momento. Sí. ¿Puedo? Bacallá. Quería rescatar, Rab, lo que dijiste al principio, ¿no es cierto? Que empezaste con Levinas, respecto de Abraham también, ¿no? En cuanto a la elección. Es decir, todo el concepto del otro. Y Abraham tiene en sí mismo, digamos, en su carácter, a lo largo de lo que vemos, ¿no? Del proceso de Abraham, esa condición, ¿no? Es decir, lo dijiste con Lot, cuando compra Meharata Machpelah, con Sdom y Amorá. No, todavía antes, cuando recibe a los 3 visitantes, exacto, cuando estaba muy lesionado por la operación quirúrgica, el Brit Milá que se hizo, entendemos siendo anciano. Es decir, aquí su preocupación por el otro fue mayor que su preocupación por su restablecimiento de una cirugía que me imagino que gran anestesia no había en aquel entonces como para que él pueda sentirse en la plenitud después de un Brit Milá a su edad. Es entonces, lo por que eso dice decía, ¿no? Unir eso como la característica también del elegido en cuanto a, bueno, a su liderazgo, ¿no? Y al padre de Amisrael, ¿no? Para unirlo. Eso quería. Muy bien. ¿Tenemos más Javerim o Javerot que quieren participar? No que yo vea. Bueno, entonces avanzamos un poco más. Les voy a traer ahora la cita también de alguien mucho menos conocido que Celani y mucho menos conocido que Levinas, que se llama Cabarero. Y Cabarero habla de la víctima que siempre tiene un nombre, aunque el horror haya querido borrarlo. La víctima no es algo, sino que es alguien. No se trata ciertamente de inventar un nuevo lenguaje, sino de mostrar que es la vulnerabilidad del inerme en cuanto específico paradigma de la época, la que debe venir a primer plano en las escenas actuales de la masacre. Cabarero escribió eso en el 2009,
Adriana Cavarero nació en el 47 en Bra, Italia. Es una filósofa y pensadora feminista italiana que enseña filosofía política en la Universidad de Verona. Y es muy, muy reconocida en Italia, Europa y el mundo de habla inglesa, pero mucho menos conocida en los países de habla española. Y ella dice claramente algo, obviamente basado, queriéndolo o no, en la Torá. Todos somos únicos, todos somos singulares e incomparables, y todos somos vulnerables, porque la vulnerabilidad de nuestros cuerpos singulares, expuesto el uno al otro, constituye la condición humana que nos pone en común, pero dejándonos distintos. La tragedia de nuestro tiempo está justamente en las horribles circunstancias que nos obligan a percibir esta condición bajo la forma históricamente específica de su ultraje. Según las zonas del planeta, tales circunstancias pueden ser geopolíticamente diversas y variablemente intensas, pero la condición humana ultrajada es de todas formas la misma. De alguna forma, todos, en mis palabras, somos Hebel. Va más allá, Cavarero, porque plantea que el terrorismo, ella no le gusta el término terrorismo, y esto es algo muy actual, que tiene que ver con otra vez con nosotros. Ella prefiere que se llame el horrorismo, porque nos olvidamos de la víctima cuando hablamos del terrorismo. Y la paradoja de nuestro pensamiento es que, habiendo garantizado al ser humano libertad moral, parece lógico que acusemos nada más y nada menos que a Dios. Óiganme bien, ¿en qué sentido? Porque compartimos la culpabilidad de cada transgresión. En cierto sentido, decimos, muchas veces lo he escuchado, bueno, si tenemos la posibilidad de elegir, pues Dios, que sabía lo que vamos a elegir, tiene que ver con eso, aunque no intervenga. Pero la libertad encuentra y tiene que encontrar un contrapeso en la responsabilidad. Por lo tanto, no podemos ir y depositar nuestra responsabilidad en Dios. Cuando nos equivocamos, debemos afrontar las consecuencias de nuestros propios actos. Caín no pudo escapar a su castigo cuando intentó esconder el cuerpo de Hebel. El grito de las sangres derramadas fue escuchado, y el criminal que la derramó no quedará impune. Lo hablamos la semana pasada. Y a la pregunta, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? De Caín, esa pregunta de Caín, cada uno de nosotros debería responder, como dijimos hace unos minutos, sí, lo soy. Para mí, como dijo el gran orador, nada de lo que es humano es ajeno a mí, es ajeno a mi simpatía. Cuando nuestro vecino muere de hambre, es la lección, hemos fallado. En la frase de Caín aprendemos eso. Cuando en la mayor parte del mundo los niños recién nacidos no disponen de vacunas, que tienen un coste ridículo en el mundo desarrollado, hemos fallado. Hablamos como Caín. Cuando una mínima aportación personal al día podría dar comida a un desamparado, pero aún así no damos el paso para ayudar al prójimo, Javerim, hemos fallado, somos como Caín. Cuando permanecemos impasibles ante la sangre del prójimo, tal cual como aparece en Vaikra 19, hemos fallado. Cuando oprimimos al otro o le robamos, hemos fallado. Cuando retenemos el salario del jornalero hasta mañana, hemos fallado. Cuando maldecimos al sordo y delante del ciego ponemos tropiezo, hemos fallado. Cuando hacemos injusticia en el juicio, cuando chismeamos o cuando atentamos contra la vida del prójimo, hemos fallado, somos como Caín. Cuando aborrecemos al hermano en el corazón, cuando nos vengamos o cuando guardamos rencor a los hijos de un pueblo, fallamos. Cuando sabemos que se cometen injusticias en la puerta
enfrente de nuestra casa y no lo denunciamos, fallamos. La manera del uso de los psukim de la Torá fuera del pensamiento clásico judío, como hemos visto, nos lleva a grandes sorpresas y debemos preguntarnos si son buenas o no para nuestro pensamiento. Lo que sin ninguna duda tiene no solamente de bueno, sino de más allá de lo bueno, es que este es el lenguaje que se habla hoy, traduciendo estamos hablando en español, pero a todos los idiomas, lo que está escrito en la Torá en forma tan sintética y donde está escrito en la Torá, en la parte de la narrativa universal, con una simple frase de Ashomer Aji Anoji, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? El enigmático relato de Bereshit 9, que describe cómo Noah maldijo a los descendientes de su hijo Ham con la servidumbre, sigue siendo una forma de explorar los complejos orígenes, óiganme muy bien, del concepto de raza. ¿Cómo y por qué la gente comenzó a verse a sí misma como racialmente dividida? Pareciese ser de que cuando de pronto traigo a Noah, lo traigo de Marte para colocarlo aquí, y cuando hablo del tema racial, es como si dejase por un lado lo que Caín dijo, pero no hay una unidad absoluta en los relatos, porque nos trae una lección que tenemos que aprender. Pese a que en el relato de la Torá, Noah y su familia no se describen en términos raciales, porque no aparece en ningún lugar si eran rubios, si eran morenos, si eran negros, si tenían los ojos oblicuos, no se describen en términos raciales. A medida que la historia se hizo eco a lo largo de los siglos y en todo el mundo, tal cual como fue interpretada de diversas formas por eruditos islámicos, cristianos y también algunos judíos, Ham llegó a ser retratado ampliamente como negro. Y la negrura y la servidumbre por la maldición y la idea de jerarquía racial se vincularon inextricablemente. ¿Quieren que nos detengamos por un instante? ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Porque esto, que parece ser otro tema, no es más que lo mismo que estamos hablando y que nos trae y nos enfrenta a nosotros. Hace apenas unos días atrás hubo elecciones en los Estados Unidos que todavía, si bien todos saben el resultado, hay por lo menos una persona que no sabe cuál es el resultado, donde lo que tiene que ver con lo que se le adjudicó a Ham fue un tema en el año 2020, nada más y nada menos. Pues interrumpo aquí por si alguno quiere hacer algún comentario antes de seguir y dirigirnos a la recta final de nuestra reunión de hoy. Nos has dejado sin palabras. Bakaya Jabrim. Había una pregunta en el chat, Yerahmiel, no sé si viste. No, no he podido ver. Bueno, ¿lo ves o te leo? No, léela, por favor. ¿Dónde estamos? Chat. Pregunta José Manuel, ese movimiento horizontal posterior, entendido como una acción hacia el hermano, mi hermano, ¿podemos conectarlo con la persecución del Tikkun Olam? Lo que pasa es que el concepto de Tikkun Olam, que nace de la plegaria Aleinu Leshabeach, es una expresión, entre comillas, moderna de lo que sería el objetivo central de la Torá. Porque el objetivo central de la Torá, en su particularismo, en la parte de su particularismo, lo que tiende, y ahora lo vamos a ver en el tema racial, tiende obviamente a lo universal, que lo mismo que hicieron nuestros Jajamim cuando redactaron nuestros poetas el Birkat Hamazon en la muestra que les he dado de las Filoto, Filat Shacharit, Filat Arbi. Por lo tanto, sí, aunque yo cada vez que se aparece ante mí el tema de redactado como Tikkun Olam,
me da un poco de aprehensión porque a veces ha sido llevado hasta tan lejos que se pierde la noción que nace casualmente de las escrituras que estamos viendo, incluso que nace de los fragmentos de Bereshit, que tan lentamente hemos avanzado que estamos recién en los primeros capítulos. ¿Alguien más? Sí, yo quería apuntar algo. O sea, me imagino que lo vas a desarrollar ahora, el tema que mencionaste así, del tema racial. La Torá no hace ninguna mención acerca de las características raciales. Por lo tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiere decir que todo lo que comentaste es interpretación posterior. Así es. ¿Sabemos más o menos a partir de cuándo? Sí, yo voy a tratar de plantearlo a partir de la connotancia que le dieron los especialistas en idioma y en raíces idiomáticas del nombre Ham. Ham, ¿qué es? Me adelanto, obviamente, por tu pregunta. Ham en el hebreo moderno, ¿qué es? Caliente. ¿Y qué es hum? Marrón. Marrón. Entonces resulta que Ham o hum, caliente, estoy hablando ahora en una simple traducción del hebreo, ¿verdad? Es decir, de las raíces. Nos hace indicar, yo lo diría en Yiddish, mit dem groben Finger, es decir, escarbando un poco en la búsqueda de que ya desde el propio nombre podemos entender, aunque no aparece en ningún lado, que es una referencia al color de la piel, al color bronce, al color marrón, al color café y por lo tanto al color negro. Vamos a avanzar un poquito más y luego, si quieres, vamos, no tengo la fecha cuando eso comenzó, pero se hizo tan popular de que cuando nosotros aprendemos desde pequeños lo que pasó con los hijos de Noaj a la finalización del diluvio, sin entrar en los detalles que la Guemará trae y que nosotros vamos a estudiar sin saltearnos una letra, y las discusiones de los propios Jajamim para ver qué y quién hizo y qué le hicieron y por qué se le hizo lo que se le hizo a Noaj y qué había detrás de todo ello, proyectando interpretaciones que son muy importantes, pero sin entrar en absolutamente nada de eso, era muy claro que si Ham va a ser Evet, va a ser un esclavo, y los esclavos dentro de nuestro folclore y lamentablemente dentro de la historia universal, en su mayoría eran de color, pues se puede hacer rápidamente esa síntesis. Y fuera del judaísmo, miren, Javerim, todavía en el siglo XXI, en estos días nos encontramos con especialistas en distintas universidades que estudian la esclavitud, la resistencia y la abolición, también en Yale. Pero estos especialistas acuden a fuentes y comentarios bíblicos y prebíblicos en el sentido de que hacen referencia a otras culturas anteriores a Abraham en cuanto a Ham, diciendo algo terrible, que la maldición a Ham fue una maldición flexible, es decir, que puede ser aplicada a los judíos, a los campesinos, a los tártaros, a todos aquellos que socialmente se consideran malditos a lo largo de los años por personas muy piadosas que leían capítulos de la Biblia todos los días antes de dormir, como cuando en los hoteles había una Biblia. Javerim, es muy importante que antes que lleguemos a la familia de Noaj, sepamos cuán lejos se llevaron los psukim y cuánto daño causaron su mal uso, cuánto daño hicieron a la humanidad. Y eso no fue casual. Uno de los investigadores se llama David Goldenberg, historiador y académico de la Universidad de Pensilvania, que pasó 13 años de su vida investigando a todas las referencias a los negros en la literatura judía hasta aproximadamente el siglo VII. Y entre sus sorprendentes hallazgos
hay evidencia de una mala lectura del Ivrit, que fueron las respuestas que te di hace un ratito, Ethel, y de otros idiomas semíticos, que llevó a la creencia errónea que la palabra ham obligatoriamente tenía que decir negro. El diccionario universalista, el Babylon, que alguno de ustedes tiene para poder ayudarse en las traducciones, traduce ham al español. Fíjense en ustedes de qué manera hoy traduce Babylon la palabra ham al español. Dice ferviente, afanador, afanoso, ardiente. Afanador no en el sentido del slang argentino, ardiente, férvido, entusiasta, bochornoso, tropical, sudoroso, empapado de sudor, y si fuera poco, Javerim, ham. ¿Qué quiere decir en Ivrit? Moderno. Cuando hablamos del ham de alguien, ¿de quién estamos hablando? El suegro. Del suegro. Es decir, fíjense hasta dónde el juego de la palabra nos puede llevar inconscientemente a distintas cosas. Es decir, nosotros siempre hablamos de la suegra. Y la raíz de suegra en Ivrit también es con het y con mem, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me detengo aquí porque se me va el tiempo. Goldenberg sostiene que en el judaísmo bíblico y posbíblico no hubo ni hay sentimientos racistas antinegros, que es un hallazgo que otros estudiosos disputan. Él también sostiene que la noción de inferioridad negra se desarrolló más tarde, cuando los negros fueron esclavizados en todas las culturas. Sus hallazgos, dijo, encajan con los de otros eruditos que no han encontrado el sentimiento antinegro en la antigua Grecia, Roma o Arabia. Sin embargo, el Midrash, nuestro querido Midrash, habla del color de la piel de Ham como un castigo. ¿Y saben cuál es la razón que da? Porque Ham, dentro del arca, tuvo relaciones animalistas con un perro. Pero ese es un Midrash que vamos a dejar rápidamente, lo dejamos ahí en el Midrash, como ya hemos visto en otras ocasiones. Para terminar, el principal punto metodológico es ver el nexo entre la historia y la interpretación bíblica, dice Goldenberg. La interpretación bíblica no es estática. Estudiar Torah sin la historia es exponernos a no comprender lo que leemos. Y aquí me detengo. Podría, con vuestro permiso, excederme con un solo minuto más, nombrando a otro autor, Stephen Haynes, profesor de religión en el Colegio de Memphis, en la universidad. Está menos interesado en los orígenes de la supuesta negrura de Ham que en por qué ciertas culturas han encontrado esa historia tan atractiva. Él ha escrito una obra llamada Testigos Renuentes, los judíos y la imaginación cristiana, desarrollando el imaginario. Haynes no es judío. Lo terrible, dice este profesor, que se apelaba a la esclavitud racial porque Ham actuó como si se esperara que actuara un hombre negro, es decir, al revés. Al revés. Y la esclavitud, dice, era necesaria en la mente del sur de los Estados Unidos, en la mente sureña blanca, para controlar al negro ingobernable. La esclavitud es la respuesta al comportamiento rebelde de Ham, como si yo u otro dijera, ese es judío, porque actuó, según lo que yo entiendo, hacen los judíos. O ese que va por ahí es argentino o mexicano o español o italiano, porque actúa como argentino, como español, como italiano. En la Torá, Ham encuentra a Noaj borracho y desnudo en su tienda, y aquí paramos. Tenemos lo universal, tenemos
lo particular, y tenemos algo que, en definitiva, planteamos al inicio de nuestra reunión de hoy, que cómo podemos ver nosotros las narraciones de Bereishit. Las podemos ver a través de un microscopio, las podemos ver a través de un telescopio, las podemos ver como algo personal que tiene que ver con nuestro pueblo, la podemos ver con algo que estuvo situado en la antigüedad, pero lo podemos ver como algo que nos atañe a todos y que atañe a la humanidad en su totalidad también en el 2020 y que seguramente nos va a seguir acompañando, la parte fea, lamentablemente, por muchos siglos de los siglos. Y esa es la enseñanza maravillosa de la Torah, casualmente, para no caer en la trampa de esas simplificaciones y para que nos veamos en el espejo, miremos cuál es la parte de Caín que tenemos y podamos limpiarla y quitarle todos los recuerdos que nosotros no quisiéramos guardar de lo que fue un individuo terrible, nada más y nada menos como lo fue Caín, con el cual nosotros no nos queremos identificar. Hasta aquí lo mío. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o una pregunta puntual, vamos a extendernos unos instantes más, por favor. Nos has dejado pensativos. Bakasha, ¿hay alguien que quiera preguntar o comentar? Yo creo que el tema último que abriste, Yerahmiel, hay que volver a retomarlo. Es un poco complejo el tema racial, porque la pregunta también es ¿para qué lo trajiste? Pero bueno, no nos va a dar ahora el tiempo para... No, eso te puedo contestar muy fácilmente. ¿Por qué lo traje? Lo traje porque a partir de una lectura de una sola palabra, la civilización, el mundo en su totalidad, desarrolló el tema de la esclavitud y de la negritud a un extremo tal que también nos rebota a nosotros de alguna manera. Lo vamos a retomar, pero esa fue la razón por la cual lo quise traer. Nuestro mensaje realmente es universal y particular simultáneamente, cosa que parecería ser una contradicción in remsua, es decir, una contradicción en sí misma. ¿Algún otro comentario, Javerín? Bakasha. Ok, entonces nos quedaremos pensando. Jodesh Tov, disculpen a aquellos que nos están viendo únicamente por Facebook, porque no dimos los datos para poder ingresar hoy a la reunión y que se quedaron fuera. Que tengan todos el Laila Tov, buenas tardes, buenos días, y Jodesh Tov, un muy, pero muy buen mes y con mucha salud para todos. Gracias.